Nosotros le vamos a exponer sobre la producción de biogás mediante la codigestión anaeróbica de las mezclas de residuos cítricos y estiércol bovino para su utilización como fuente de energía renovable. Diariamente se genera un gran volumen de residuos cítricos y el estiércol bovino como producto de procesamientos de frutas y actividades de origen agroindustrial. En esta investigación se plantó la codigestión anaeróbica de mezclas homogenizadas de estos residuos orgánicos biodegradables para obtener una producción considerable de mezcla gaseosa combustible con un contenido de metano superior al 50% en volumen. En el estudio se realizó la evaluación de la biodegradación anaeróbica de estas mezclas de residuos, permitiendo determinar la aplicación de esta tecnología como un tratamiento efectivo mediante el cual se logra la disminución de la cantidad de residuos que se depositan en los rellenos sanitarios, además del aprovechamiento y valorización energética del gas generado. El fundamento de la digestión anaeróbica ocurre mediante la acción conjunta de varias poblaciones de microorganismos, las cuales convierten la materia orgánica mediante una serie de etapas que ocurren tanto en una serie como paralelo. La respiración o fermentación anaeróbica es un proceso natural, donde los microorganismos transforman la materia orgánica biodegradable en biomasa celular. Subproductos de las fermentaciones anaeróbicas y una mezcla de compuestos gaseosos como metano, dióxido de carbono, entre otros, y estos procesos pueden ocurrir en ecosistemas naturales o creados por el hombre como los biodigestores. La digestión anaeróbica es reconocida por ser un proceso maduro y de bajo costo para la producción de biogás, la cual es una fuente renovable de energía primaria. La tecnología de biogás es una acción viable frente al problema en disposición de la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos urbanos, puesto que el desarrollo del proceso de digestión anaeróbica sobre este tipo de residuos a temperaturas superiores a 45 grados centígrados puede reducir los contenidos de microorganismos patógenos en aproximadamente un 90%. Esta tecnología se ha difundido ampliamente en las décadas en los países europeos debido a herramientas legislativas desarrolladas para incrementar la producción de biogás en los sectores agropecuarios. Gestión anaeróbica de residuos orgánicos biodegradables. Esta es la digestión anaeróbica conjunta de dos o más sustratos de diferente origen, la cual permite el desarrollo eficiente del proceso debido al comportamiento sinérgico de los cosustratos utilizados, los cuales compensan las falencias de que cada uno presentan al proceso por separado. La codigestión de residuos ganaderos y orgánicos biodegradables ha presentado excelentes resultados tanto en el rango termófilo como en el rango mesófilo, además que puede reducir drásticamente el efecto de compuestos que resultan tóxicos e inhibitorios en el proceso. Residuos ganaderos. En el sector ganadero, la problemática asociada con el manejo efectivo de los residuos generados implica el desarrollo de un tratamiento bioquímico eficiente para permitir el aprovechamiento de los nutrientes que se generan y se encuentran presentes en estos residuos. La dificultad de la gestión de estos residuos ganaderos subyace de la separación progresiva de la explotación tanto agrícola como la explotación ganadera, de forma tal que la mayoría de instalaciones ganaderas no poseen la infraestructura suficiente para la reutilización de estos residuos. El estiércol bovino es un sustrato complejo, el cual presenta considerables contenidos de materia orgánica disueltos y particulados, dentro de los que se incluyen polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos grasos volátiles. Este sustrato es reconocido como una excelente base para el desarrollo del proceso de digestión anaeróbica, debido a que presenta una alta capacidad tamponadora y un gran contenido de nutrientes necesarios para el desarrollo de las poblaciones anaeróbicas. Gracias. Cítricos. En el procesamiento para la generación de jugos y pulpas de frutos cítricos, especialmente la naranja, se crea un gran volumen de residuos. Estos residuos están compuestos tanto por la cáscara, la semilla y las membranas. Estos residuos pueden ser aprovechados en diferentes propósitos, como son la creación de pelletilizados para la alimentación ganadera o la extracción de aceites esenciales. El problema con ellos es que necesitan de la inversión de grandes ingresos debido a la tecnología que necesitan para poderse llevar a cabo. Otra opción, tal vez más viable, es la utilización de estos residuos
en la digestión anaeróbica, puesto que ella solamente necesita un pretratamiento como la trituración o la destilación con vapor. Las ventajas de ella es que tiene un bajo costo, además de que permite controlar la contaminación que estos residuos generan en el ambiente, y finalmente una valorización energética del mismo debido a la producción de biogás. La digestión anaeróbica ha sido estudiada a profundidad desde el punto de vista microbiológico y bioquímico. Con esto se han definido dos fases principales, las cuales a su vez se constituyen de subprocesos, mediante los cuales se desarrolla la transformación de la materia orgánica biodegradable. Estas dos fases principales son la fase no metanogénica y la fase metanogénica, las cuales se clasifican de acuerdo a las características propias de las poblaciones microbianas de cada subproceso. Estas poblaciones microbianas pueden ser facultativas o anaeróbicas estrictas. En el artículo se presenta un esquema donde se describe todos los procesos bioquímicos generales que allí ocurren. La materia orgánica biodegradable está compuesta por moléculas complejas, como son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos se desintegran en moléculas más simples que posteriormente van a servir como materia prima para los procesos subsecuentes. En la digestión anaeróbica ocurren como tres procesos principales o generales. El primero es la hidrólisis de esas moléculas complejas, carbohidratos, lípidos y proteínas. El producto de ellos va a pasar por una fermentación o acidogénesis que me van a producir ácidos grasos volátiles y dióxido de carbono, que luego a través de la acetogénesis se me van a transformar en acetato y luego en metano a través de la fase metanogénica para culminar con el proceso de digestión anaeróbica. Para el ensayo de biodegradabilidad anaeróbica se realizará un montaje de reactores en tandas o tipo batch, en los cuales se incubará una cantidad de sustrato mezclado con un volumen de inóculo, además de esto con una solución química y una pequeña concentración de carbono inorgánico. Esto se realizará en recipientes cerrados para observar el crecimiento de la población bacteriana allí presente. Además de esto usaremos otro reactor donde colocaremos solución de inóculo y un poquito de solución mineral para poder comparar este reactor con el reactor sustrato inóculo y poder observar el desarrollo del metabolito a estudiar. Esto se realizará en un tiempo de 30 días, más o menos, con una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente. Los recipientes a usar serán de un volumen de 60 a 1000 mililitros, teniendo en cuenta que en la fase gaseosa esta ocupará un 10 al 30% de estos. El ensayo se considera exitoso cuando se ha degradado un 60% de la materia orgánica allí presente y con un pH 7, es decir, un pH neutral. Para los métodos de medición de biogás, el método estandarizado, el más usado, es el método respirométrico, que me permite medir el potencial de biometanización que tiene la sustancia. Colocaremos la sustancia conocida de materia orgánica biodegradable en sustancias anaeróbicas y se realizarán ensayos en tandas. Basado en esto tenemos tres métodos. El método volumétrico, que me permite observar el volumen de metano producido. Todo esto basado en la retención del dióxido de carbono producida por el burbujeo del biogás ahí presente. Esto en sustancias de pH alcalino, es decir, con un pH mayor a 12. También tenemos el método manométrico, que es un método, como su nombre lo dice, de presiones, el cual me mide la presión interna del reactor. Todo esto con volumen constante, y además de esto, ya cuando tenemos la presión podemos determinarlo bajo la ley de ecuaciones de los gases ideales. Y finalmente el método de cromatografía, que consiste básicamente en la extracción del sustrato, la inyección de esta por una jeringa al cromatógrafo, y este me determinará cuáles y cuántos gases hay ahí en función del tiempo que este tarda en recorrer el aparato, o es decir, el cromatógrafo. Para la medición de biogás y gas metano generado se lleva a cabo por medio de la técnica de medición volumétrica. Esta técnica se basa en medir el desplazamiento que se tiene de la solución conformada por agua destilada e hidróxido de sodio. Con ella se logra medir la producción diaria y acumulada que se tenga tanto del gas metano como del biogás que se generó. Este proceso se llevó por medio de un ensayo donde se tiene una botella de vidrio con hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio luego se le va a incorporar gotas de indicador de fenolftaleína, dando como resultado una coloración fucsia.
Este indicador nos va a mostrar si el hidróxido de sodio logra atrapar el dióxido de carbono que se produce en el biogás. Dando como resultado tenemos entonces, si la coloración fucsia disminuye hacia un color rosa, vamos a tener que el pH disminuyó y con ello la concentración del sistema aumentó. Luego, mediante la utilización de una sonda de macrogoteo que va a venir directamente desde el reactor anaeróbico, se va a incorporar hacia la botella que antes mencionamos. Allí va a ocurrir un burbujeo y esto va a ser proporcionado por el biogás y va a ocurrir el proceso antes descrito. ¿Qué se refiere a qué? A que el hidróxido de sodio va a atrapar al dióxido de carbono y el metano que se llega a producir se va a ir hacia la parte superior de la botella que se va a encontrar invertida. El volumen del gas metano producido va a ser proporcional a ese volumen desplazado de la solución que se tenía en un inicio. Como conclusiones, vamos a tener que es factible la producción de biogás con un alto porcentaje de contenido de gas metano. Esto gracias a la codigestión anaeróbica de los residuos ganaderos y los residuos orgánicos biodegradables. También se tiene que es un proceso que es factible económicamente, por lo que traería mayores ingresos tanto a los ganaderos como agricultores. Asimismo, se tiene que es una iniciativa para aproximarnos a lo que es el tratamiento de los residuos de origen agroindustrial, ya que ayuda a lo que es, mostrando así lo que es la fermentación